¿Qué tal, queridos habitantes del planeta Tierra? Mi nombre es Pedro y esto es Verde y Azul, un canal de actualidad ambiental, tips para una vida sostenible y otros temas ambientales. Hoy les traigo un video muy interesante. Es un tema que he leído bastante en las últimas semanas y para tocarlo realmente a profundidad como me gustaría, me tomaría horas. Pero he tratado de resumirlo de forma sencilla y he incluido algunos detalles que consideraba súper importantes que no te dan en otros videos del tema. Estoy hablando del Acuerdo de Escazú y es importantísimo que todos los peruanos y en realidad toda América Latina y el Caribe estén informados sobre el tema. Sin más preámbulo, empecemos. Bien, para hacer el video más ameno y seguir una secuencia lógica, te lo he ordenado en 4 partes. Antecedentes, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? Puntos importantes que tiene el acuerdo y reflexiones finales. Así que empecemos. Para empezar, tenemos que remontarnos hasta 1992, año en que se dio la Declaración de Río. Esta declaración está compuesta por 27 principios, de los cuales hay uno en particular que tiene mucha importancia para el Acuerdo de Escazú. Estoy hablando del principio 10. El principio 10 de la Declaración de Río busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información ambiental, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales. Entonces, el Acuerdo de Escazú es una profundización del principio 10 de la Declaración de Río. El acuerdo sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, se firmó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Es un acuerdo muy especial porque converge el ambiente con los derechos humanos. A diferencia del Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional, no mundial, lo cual es importante porque los artículos de este acuerdo estarán orientados a generar soluciones de acuerdo a la realidad específica de América Latina y el Caribe, que es muy diferente a la realidad del resto del mundo. El acuerdo fue firmado por 22 países, incluido el Perú. Pero para que el acuerdo pueda entrar en vigencia, se necesita que al menos 11 países lo ratifiquen. Es decir, hay dos momentos. Primero, la firma, que es un apoyo preliminar al acuerdo. Y segundo, la ratificación, que es el compromiso de acatar las disposiciones que dé el acuerdo. ¿Por qué es un tema urgente? Porque el acuerdo tiene un límite de tiempo para llegar al mínimo de ratificaciones necesarias para que pueda entrar en vigencia. De no llegar al mínimo de ratificaciones, el acuerdo quedará anulado. La fecha límite es el 20 de septiembre de 2020. Sí, este año. Actualmente ya lo han ratificado 9 países. Se necesitan 11 ratificaciones antes de la fecha para que pueda entrar en vigencia y no sea anulado. Por lo tanto, se necesita que 2 países más ratifiquen el acuerdo. Perú lo firmó, pero aún no ha ratificado el acuerdo. Por lo tanto, podemos y debemos ser uno de esos países que ratifique antes de la fecha. Los principales puntos del Acuerdo de Escazú son estos: el acceso a la información ambiental, la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección de defensores ambientales. Algo importante que me gustaría mencionarte es que estos puntos, si te das cuenta, se interrelacionan entre sí y siguen una secuencia lógica. Me explico. Sin acceso a la información, no voy a tener la capacidad de hacer una correcta y efectiva participación ciudadana. Y si no participo en la toma de decisiones ambientales, pues es mucho más sencillo que se vulneren mis derechos. Con acceso a la información ambiental se hace referencia a que una persona de a pie pueda solicitar y tenga el acceso a información como a normas, reglamentos, proyectos de inversión, estudios de impacto ambiental, etc. Con participación ciudadana se hace referencia a que una persona de a pie pueda intervenir en la toma de decisiones ambientales. O sea, decir, ok, tu proyecto está muy bien hecho y todo lo que quieras, pero creo que si tomas mejor en cuenta este aspecto, tu proyecto va a salir mejor, porque si no lo tomas nos vas a afectar como población. Y el dueño del proyecto puede revisarlo y decirle, oye, sí, tenías razón, no me había dado cuenta de eso, porque en realidad todos podemos fallar, así lo hagan expertos. Al final el que sabe más es el que vive ahí mismo. Y con acceso a la justicia ambiental se hace referencia básicamente a que se puedan denunciar delitos ambientales y sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, bueno, brindarles protección que en ese momento no tienen. Y esto está siendo un gran problema, ya te voy a contar más adelante. Pero en el Perú no existen ya mecanismos para la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental. Sí y no. Si bien tenemos normativa para estos temas, tienen muchos vacíos y están muy lejos de ser realmente eficientes. El Acuerdo de Escazú hará que los estados tengan que adecuar su marco jurídico para el cumplimiento de lo que ya te mencioné.
Ahora te voy a explicar facilito uno por uno con hechos, indicadores y en algunos momentos cifras que los objetivos de esta normativa no se cumplen y cómo ratificar el acuerdo permitiría que sí. Así en palabras simples, el problema más que la existencia de entidades y normas para el acceso a la información ambiental son los medios y la forma en cómo se divulga y cómo está expresada esta información. El artículo 5 del Acuerdo de Escazú habla sobre el acceso a la información ambiental y el artículo 6 sobre la generación y divulgación de esta información. Ambos artículos hacen hincapié en tomar en cuenta las condiciones y especificidades de cada población, es decir, le daría un enfoque intercultural a nuestra normativa. Esto haría que se empiece a tomar en cuenta muchas cosas que realmente pasan en la práctica, como por ejemplo, que no todos hablamos el mismo idioma. Existen diferentes lenguas en el Perú. No todos tenemos el mismo grado de instrucción, ni tenemos acceso a los mismos medios de comunicación. Entonces el Estado primero tendría que reforzar los actuales sistemas de información ambiental a fin de que se cumpla todo lo que exige el acuerdo. Y segundo, que esta información esté presentada de forma amigable para todo público. El acuerdo especifica, por ejemplo, que el Estado le debe brindar asistencia y ayuda a las poblaciones vulnerables para que éstas puedan formular sus peticiones de acceso a la información y obtener respuesta. Muchas veces no saben cómo acceder a esta información, cuáles son los canales, cuáles son las formas, cómo pedirla. En ese sentido se les brindaría asesoría. Otros caminos para lograr el enfoque de interculturalidad en el acceso a la información ambiental pueden ser, por ejemplo, el uso de traducción e interpretación a idiomas distintos al oficial cuando sea necesario. En nuestro caso, en vez de presentarse en español, podría presentarse en quechua, en aymara, en maxigenca, etc. Que se modifique el lenguaje técnico de muchos documentos por un lenguaje más sencillo a fin de que todos podamos entender estos documentos y no solo especialistas. Que la divulgación sea a través de medios estratégicos. Por ejemplo, no todos contamos con acceso a internet. Entonces podrían elaborarse folletos, talleres, emisiones radiales, etc. a fin de que se divulgue la información a través de canales que sí puedan llegar a todo tipo de comunidades. En el caso de la participación ciudadana, el problema es que la normativa para este tema es débil, tiene muchos vacíos y requiere ser actualizada en muchos casos. El artículo 7 del Acuerdo de Escazú sobre la participación en la toma de decisiones ambientales incorpora nuevos mecanismos y disposiciones para que la población participe en la toma de decisiones ambientales, ya sea para acuerdos internacionales, elaboración de reglamentos, normas y a lo largo de toda la vida de un proyecto de inversión desde su planificación. El problema con la participación ciudadana en el Perú es que muchas veces en la práctica se le ve como un proceso administrativo que se debe hacer solo para cumplir con la norma, es decir, como un checklist. Lo hago como sea para poder seguir con mi proyecto. En ocasiones incluso se le ve como una traba para los proyectos de inversión, cuando en realidad debería ser una herramienta para que el proyecto se pueda llevar de la mejor manera en todos los sentidos. Un ejemplo concreto que muestra la necesidad de reforzar el interés en la participación ciudadana es que muchos sectores tienen reglamentos de participación ciudadana antiguos y desactualizados. Y los poquitos que lo han actualizado perjudican de cierta forma la participación ciudadana en estos nuevos documentos. En el 2012, mediante la resolución ministerial número 18/2012 del Ministerio del Ambiente, se exigía a los sectores productivos, como pesca, agricultura, minería, etc., actualizar sus reglamentos. Sin embargo, desde el 2012 hasta el 2018, solamente el Minagri lo había actualizado, o sea, el sector agricultura. Pero ¿por qué es tan importante la participación ciudadana? ¿Cuál es el chongo con todo esto? Una de las principales razones es porque la correcta participación ciudadana puede evitar conflictos socioambientales. Solo en 2019, la Defensoría del Pueblo registró más de 200 conflictos sociales, de los cuales más del 60% fueron conflictos socioambientales, muchos pendientes hasta el día de hoy. Necesitamos este acuerdo urgente. Esta es quizá la parte más delicada del video y te voy a dar algunas cifras para que entiendas más o menos cuál es la situación. Según Frontline Defenders, en 2017 el 67.9% de los 312 asesinatos a defensores ambientales se registraron en América Latina y el Caribe, y según Global Witness, entre 2002 y 2015 se registraron 1.100 asesinatos a defensores ambientales. El artículo 8 sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales y el artículo 9 sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú representan el principal pilar para luchar contra este gran problema
que se encuentra instaurado en nuestra región. Para empezar, el artículo sobre el acceso a la justicia ambiental asegura que puede accederse a instancias jurídicas y administrativas cuando se incumplan los puntos que ya he mencionado antes, o sea, el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana, además de cualquier otra acción que pueda actuar de manera adversa al ambiente. O sea, en pocas palabras, siguiendo la legislación nacional, podría yo denunciar delitos ambientales. El acuerdo también asegura que se deberá dar asistencia jurídica gratuita. Otras soluciones que no especifica el acuerdo, pero que considero que podrían seguirse para poder cumplir lo que exige, es contar con juzgados especializados en delitos ambientales. Con respecto a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, este es el primer acuerdo que les va a brindar protección obligatoria. Así de importante es este acuerdo. El acuerdo específicamente estipula que se debe velar por su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacífica y derecho a circular libremente. Además, se tomarán medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que estos defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir, que en realidad es algo que lamentablemente ocurre bastante. Hay un montón de casos. Por si fuera poco, el artículo de protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales está alineado y refuerza el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y el Pacto de Madre de Dios. Bien, hemos llegado al final del video. Creo que podemos concluir que el Acuerdo de Escazú amerita ser ratificado por el Congreso. Este acuerdo debe verse como una oportunidad para generar cambios en el país. Debemos empezar a mejorar y reforzar tanto nuestro marco jurídico como nuestros instrumentos para la generación, divulgación y acceso a la información ambiental, así como la participación ciudadana efectiva y protección de los derechos ambientales. En nuestro país, tanto la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, como la Defensoría del Pueblo se han manifestado a favor de la ratificación de este acuerdo y han pedido priorizar su ratificación, lo cual, como te dije hace un rato y al comienzo del video, está en manos de nuestro Congreso de la República. Como siempre, te dejo links en la descripción con más información. Te voy a dejar el acuerdo completo y bibliografía complementaria por si quieres leer un poco más del tema. También te voy a dejar link a un par de cuentas de Instagram donde puedes encontrar material didáctico sobre el tema. Eso es todo, espero que te haya gustado. No te olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos. Recuerda que es importante que todos debemos estar informados para poder solicitar a nuestro Congreso que pongan en agenda y ratifiquen el acuerdo lo antes posible. Y bueno, me despido con un Escazú ahora. ¡Chao!